Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de seguir en este gran proyecto de Jueves de Jueces. Lo estamos logrando. No hemos dejado de reunirnos ni un solo jueves desde que empezó agosto hasta acá y no lo vamos a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque cada vez traemos más fuerza, cada vez traemos más inercia, cada vez la gente nos conoce más y están más entusiasmados y comprometidos con el proyecto. Hoy estamos muy contentos de tener aquí en casa con nosotros al juez Daniel Aguilera Cid. Creo que es una institución como juez. Ahora sí que yo digo que tengo muchos años en los juzgados litigando y desde que yo llegué él ya estaba. Ahí estaba. Entonces, es una persona que ha dedicado su vida a la impartición de justicia y estamos muy agradecidos de que esta noche la dedique a platicarnos un tema tan relevante como este que estamos viendo, que es teoría del caso, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo hemos comentado, el abogado tiene que capacitarse siempre más en estos tiempos de tantas reformas. El código está ya aquí y si no lo entendemos, dejaremos de ser abogados. Y volvemos a decir lo que siempre hemos dicho: lo que queda en el juzgado no se queda, lo que pasa en el juzgado no se queda en el juzgado. Aunque no seas abogado, te importa y infiere en tu vida lo que pasa, y más en un tema como es procedimientos civiles y familiares. Todos alguna vez tendremos que pasar por el juzgado por un tema civil o familiar. Entonces, Daniel, muchísimas gracias de estar aquí. Me siento muy honrada, muy orgullosa y emocionada de escucharte. No, y el agradecido soy yo. Yo me siento más emocionado, estoy contento pues de estar aquí con ustedes compartiendo estos temas pues nuevos para el procedimiento civil y familiar desde la legislación, y pues el honrado soy yo. Les agradezco bastante pues el que me hayan invitado. Y pues, Terry. Pues muchas gracias, Katia, licenciado Daniel, las personas que nos acompañan presencial, en Facebook, en Zoom. Yo le agradezco mucho al licenciado de estar aquí porque desde la inauguración le dije cuándo viene, así es que ya cumplió, aquí está. Y pues también quiero agradecerle porque el tema es un tema que a mí me interesa mucho, se me hace de mucha actualidad. Y pues nada más compartirles a los que nos escuchan desde cuándo nos conocemos. ¿De a rato? De rato. Hace muchos años que incluso Katia se acuerda de mí trabajando con usted en el juzgado. Sí. Hoy una persona en el juzgado me vio y me dijo: ay, ¿usted trabajaba con el licenciado Daniel? Luego. Luego, sí, yo trabajaba con el licenciado Daniel. Entonces creo que la historia va mucho tiempo atrás. Lo recuerdo en el juzgado, lo recuerdo como magistrado supernumerario, en salas civiles, en salas penales, porque es multifacético, y ahora en materia familiar. Pues muchas gracias, licenciado. Gracias por estar aquí. Yo encantado, pues les reitero, el agradecimiento es mío hacia ustedes, hacia la comunidad, hacia los abogados. Muchísimas gracias. Gracias. Pues empezamos, Katia. Así que adelante, la dinámica es platicar un poco quién es Daniel Aguilera, platicar un poco cuál es el juzgado desde cuando está aquí trabajando, y luego pues entrar al pleno al tema. Correcto, bueno, pues Daniel Aguilera es un aprendiz del derecho, ya tiene algún tiempecillo, No. Pero no deja de ser aprendiz del derecho porque Es el cierto. derecho nunca termina de aprenderse, Sí. y sobre todo en este ciclo que se generó una transformación en todas las materias, ¿verdad? Y viene la transformación de los derechos fundamentales, corrijo, viene la regulación en el código en la Constitución de manera diferente de los derechos fundamentales, y entonces eso parece que es un boom, aunque todos ya estaban contenidos en la Constitución, pero no tenían la misma aplicación. Y entonces Daniel pues, es un aprendiz del derecho. En los juzgados tengo ya 30 años trabajando, y así como comentaba Terry, pues empecé de oficial judicial en un juzgado penal, luego ahí fui avanzando, fui juez menor, posteriormente mixto, luego civil, luego juez de partido, luego magistrado supernumerario, luego juez de familia, y entonces hemos andado por aquí y por allá en los juzgados. Ha sido una etapa importante, nos encanta estar ahí, y pues nos encanta más compartir pues algunas ideas del Código Nacional. Perfecto. Y pues si les parece bien, pues arrancamos con el tema. Adelante, por favor. Bueno, este tema de la teoría del caso es relevante porque se ubica más con la materia penal, e incluso me ha tocado apreciar a compañeros, compañeras, pares y de segunda instancia y de tribunales federales, que en algunas resoluciones han expresado que la teoría del caso está relacionada con materia penal y que esto es materia penal, y entonces para las otras materias esto no participa. Eso veo pues que es una expresión que yo no comparto,
porque la teoría del caso participa en todas las materias y la teoría del caso no es nueva. La teoría del caso siempre ha existido, nada más que ahora ya se llama teoría del caso y nos ayuda a integrar los elementos de una mejor manera. Y voy a partir de cuestiones muy simples, muy sencillas. Comprendo pues que estas charlas no solamente son para las personas profesionales del derecho, sino para la comunidad, para que se comprenda de forma muy simple, y estaré abordándolo de forma muy simple, y también estaré abordando pues algunos aspectos técnicos, se entiende, todo sería técnico. Supongamos que yo soy un maestro y voy a explicar respecto de las figuras geométricas. Y entonces, al tratar de explicar las figuras geométricas, yo estoy en mi casa y empiezo a tratar de preparar mi charla, mi clase, y digo, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces me ocurre, y lo voy a hacer con plastilina. Pero no, plastilina ya no, pero ahora es Play-Doh, porque la plastilina se los mete en las uñas, ¿verdad? Y además ya no se usa. Y entonces digo, voy a hacerlo con Play-Doh. Y entonces compro las masillas, me traigo una masilla roja, una amarilla, me traigo una verde y una azul. Y entonces voy a explicar lo de los cuerpos geométricos. Llego a la clase y entonces ahí tengo mis masillas, agarro mi masilla roja y con mi masilla roja pues hago una bola y le digo, muchachos, esto es una esfera. Y entonces con mi masilla azul la muevo, la meneo y entonces hago una pirámide. Les digo, chicos, esto es una pirámide. Y luego con la roja, ahí la estoy moviendo, la estoy arreglando y entonces hago un cilindro. Y entonces digo, estas son las figuras geométricas. Y entonces yo estoy aplicando un método de principio a fin. Yo reflexioné un método, reflexioné la forma y cómo estaría yo explicando mi charla. Llego entonces con mis alumnos, mis alumnas, y les empiezo a realizar manualmente lo que es estas figuras geométricas. Pero luego puede ser que en otro momento yo también haya reflexionado y digo, ¿cómo les voy a explicar esto de las figuras geométricas? Y entonces digo, va a haber una charla en un noticiero en el radio del doctor Malacara. Y entonces el doctor Malacara, que era el jefe mero del CIO, del Centro de Investigaciones Ópticas, va a dar una charla. Y entonces el doctor va a hablar justo de las figuras geométricas, ¿no? Y cómo se impactan las figuras geométricas. Y digo, les voy a sintonizar en el radio a mis alumnos esa charla. Y entonces ya sintonizo la estación de radio 94.7, Radio Latido más que radio. Y entonces ahí sintonizo y entonces en mi radio, que es mi aparato, en mi radio empiezo a cambiar de estación, cambiar de estación, cambiar de estación, cambiar de estación hasta que llego a la estación. Y entonces empezamos ahí a escuchar todo lo que nos dice el doctor, y entonces ya nos indica las figuras geométricas y nos está explicando, y entonces ya después yo concluyo con mis muchachos lo relativo a las figuras geométricas. Pero también puedo decir, caray, pero pues el radio pues ya es como viejito, ¿no? Entonces mejor digo, no, vamos a utilizar el teléfono, ya hay aplicaciones. Y entonces figurasgeométricas.com, llego al lugar y les digo, muchachos, vamos a explicar las figuras geométricas. Hagan favor de abrir su teléfono celular y entonces van a descargar figurasgeométricas.com. Descargan figurasgeométricas.com, ya lo tienen ahí, y entonces ya les digo, a ver, ahora hagan esto, ahora hagan lo otro, ahora háganlo así, y ahora háganlo allá. Y les empieza a generar toda la información de las figuras geométricas. Pero también puedo decir, no, yo quiero todavía más. Y entonces llego al salón y llevo la proyección con drones y todo esto, luces aquí, reflexión y todo eso. Y entonces los drones empiezan a construir las figuras geométricas, ¿no? Y entonces el dron empieza a proyectar y entonces proyecta la esfera y proyecta el cubo y proyecta el cilindro. Y todos estos son métodos de enseñanza y de participación dentro del aula. Entonces, ¿qué es la teoría del caso? Es una metodología. La teoría del caso es una metodología que nos ayuda, en la opinión de su sector, a tres cosas fundamentales. Uno, construir un caso. Dos, destruir un caso. Tres, analizar un caso. Entonces, la teoría del caso es una metodología. Y entonces yo cuando estoy en mi despacho es como si fuera ese profesor y puedo verificar cómo voy a hacer el planteamiento ante el tribunal, y entonces voy a hacer una revisión de todos los elementos y voy a cuidar y a ver cómo voy a presentar ante el tribunal esto. Pero mi teoría del caso, mi construcción, mi clase inicia pues desde que estoy reflexionando de mi despacho toda esta circunstancia.
En los ejemplos que he puesto, pues todavía no llego a la escuela, todavía no estoy en la clase, pero ya estoy reflexionando. En los ejemplos que he puesto, digamos que los alumnos son el juez o la jueza, y el maestro o la maestra la persona litigante. Y entonces la persona litigante va a exponer estas circunstancias ante la jueza. Los alumnos en un sistema tradicional están sentados, nada más están escuchando y están recibiendo toda la información. Reitero, en un sistema tradicional, ¿verdad? Y entonces no están realizando alguna participación tan amplia en la exposición, porque a quien le toca exponer es al maestro. Y entonces en este parangón que estoy realizando, pues el maestro es la persona litigante y los alumnos serían el juez o la jueza. Este sería pues un panorama simple, muy general de qué podría ser la teoría del caso. Y entonces, recapitulo aquí, la teoría del caso es una metodología. Y dos, ¿para qué sirve la teoría del caso? Para construir, para destruir o para analizar un caso con una metodología importante, metodología relevante. Y entonces, ¿por qué es importante la teoría del caso para materia civil y materia familiar conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Porque desafortunadamente hay 2 artículos en el Código Nacional que establecen la teoría del caso. O sea, la teoría del caso ya se vuelve ley y está definido en el Código Nacional, y esto es absolutamente desafortunado en mi opinión. ¿Por qué? Ahorita les comento. Artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dice, abierta la audiencia de juicio, o sea, nos manda ya hasta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes para exponer sus respectivas teorías del caso. Esto es materia civil. Y luego tenemos en materia familiar el 478. Abierta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes, las cuales no podrán exceder de 10 minutos para exponer sus respectivas teorías del caso. Y entonces la teoría del caso se vuelve ley. Y esto es desafortunado. Porque como los maestros, si yo soy un maestro que con el Play-Doh puedo exponer y puedo exponer grandiosamente, entonces yo lo podría exponer grandiosamente con el Play-Doh y con la plastilina. Si yo soy un maestro que puedo exponer a través de la expresión de terceros y esa expresión ayuda a comprender lo necesario, pues eso debería ser de esa manera. Si yo soy un maestro que utiliza la tecnología porque soy muy docto en la tecnología, entonces pues yo lo expongo de esta manera y puede ser que sea brillante. Y si yo soy un maestro que todavía voy más avanzado y traigo los drones y de ahí proyecto y las figuras, pues eso así lo podría exponer. Cuando se introduce la teoría del caso a la ley, hay un riesgo. Y el riesgo es que la teoría del caso se vuelva procedimiento y que genere interpretaciones legales, interpretaciones jurídicas y que nos encasillen a una forma específica de exposición de la teoría del caso. Entonces, si yo soy brillante con el Play-Doh y me imponen que lo explique con drones, pues entonces me van a meter en un drone. Y yo no sé explicar con drones. Si yo soy una persona que explico con drones porque lo hago extraordinariamente bien y me meten a exponer con Play-Doh, con plastilinita, pues entonces me meten en un problema. Desde mi opinión, la teoría del caso es un método, no es parte del procedimiento. No es un conjunto de reglas para participar dentro de los juicios. Y como no es un conjunto de reglas para participar dentro de los juicios, entonces debe permitir lo que la persona que esté exponiendo considere desde la manera que él o ella considere en su exposición. Y así puede haber 1, 2, 3, 4 o 1000 formas de exponerlo, siempre y cuando se exponga pues en un amplio contenido. Estaremos esto bajándolo todavía más de una forma muy simple con algunos ejemplos. Y aquí partimos pues de que ya es ley, está en el Código Nacional. Esto es desafortunado desde la postura de su servidor porque genera la tentación de que el juez o la jueza provoque interpretaciones de estructuras de teoría del caso y eso va a limitar a la persona litigante. ¿Quién es la persona protagonista de su propia historia? ¿O la persona litigante? En la teoría del caso, la persona protagonista es la persona litigante, no es la persona juzgadora.
El litigante va, expone, y entonces en esa exposición pretende centrar los puntos de los que se trata el juicio. Y entonces al momento en el que expone, como es el protagonista de su propia historia, pues a él o a ella le corresponde y expondrá, pues con la expertise que tenga, en las condiciones que tenga, se pretende pues en la mejor forma. Ahora, esta teoría del caso, que es una metodología que debe generar y provocar la libertad de exposición a cada una de las personas, con el riesgo de que ahora los jueces generemos interpretaciones de la teoría del caso. Ya hay un criterio de la Corte en la teoría del caso para materia penal, que es criticado por José Daniel Hidalgo Murillo de forma recia, y entonces se empieza a generar esto, ¿qué es la teoría del caso? Y entonces hay, y lo digo de forma muy respetuosa, atendiendo a la realidad que aprecio, hay un riesgo en la teoría del caso. Los tribunales civiles son estrictos, y son de estricto derecho, son recios en sus interpretaciones. Los tribunales familiares somos menos severos en las interpretaciones. Entonces, si esto es una realidad, pues el tribunal civil puede plantear una interpretación recia de la teoría del caso. Y esta interpretación recia de la teoría del caso podría limitar esa libertad de quien es el protagonista, de la persona litigante. Y entonces, ojalá que conforme se vaya integrando esto, pues se integre en su contenido adecuado para darle la libertad a la persona litigante en la exposición que considere pertinente. Bien, fíjense que esta teoría del caso es fabulosa, con la crítica que acabo de hacer, pero es fabulosa para materia civil y para materia familiar. Porque la materia civil, la materia familiar, no se integra y no se maneja como la materia penal. En la materia penal tenemos tipos penales, que en el vulgo se conoce como delitos, pues. Y esos delitos tenemos el delito de secuestro, tenemos el delito de robo, tenemos el delito de violación, y esos delitos o esos tipos penales pues tienen sus elementos. Y entonces un operador del derecho no puede crear delitos, no puede integrar un delito y decir, a ver, de este elemento saco para acá y de acá me bajo y integro el delito X, Y o Z diferente a lo que ya está definido. Eso no es posible en la materia penal. Tenemos pues delitos definidos en los códigos penales, delitos especiales en otras materias, y por lo tanto desde el punto de vista sustantivo, sustancial, importante para el derecho, pues lo que se daría es la integración necesaria para tratar de demostrar pues un tipo penal, un delito, pues eso sucede en materia penal. Pero en materia civil y familiar esto se vuelve divertido. Y esto se vuelve divertido porque si bien tenemos acciones y hay muchas acciones que están integradas por elementos, tenemos otros que no están integrados y que nosotros podemos integrar. O sea, en materia civil y familiar podemos integrar acciones, podemos formular acciones, podemos tomar de aquí, podemos tomar de acá, podemos hacer de aquí, genero el derecho, se analiza la obligación y ¡pum! va una acción. Esto no opera en materia penal. Por eso para nosotros la teoría del caso como herramienta metodológica es fabulosa, es estupenda. Y ahorita estaré poniendo un ejemplo de cómo podríamos integrar un caso no definido en la ley que nos puede llevar a la reflexión. Fíjense, tenemos, y este artículo me encanta a mí, del Código Nacional. El Código Nacional tiene aspectos que podemos criticar severamente, pero tiene otros que me parecen extraordinarios. El ejercicio de la acción requiere, y nos dice 3 elementos para el ejercicio de la acción que son simplísimos, que es lógico además. Se requiere la existencia de un derecho. Se requiere la violación de ese derecho o el incumplimiento respecto de la obligación que se tiene. Y tercero, la legitimación para ejercer el derecho y para cumplir con la obligación. Simplísimo, pues, que se conoce, pues, estos elementos. Entonces, derecho, obligación y la legitimación. Y con esos 3 elementos podemos encontrar un sinfín de acciones que podemos plantear ante los tribunales. Y este sinfín de acciones, pues podríamos decir, hay acciones ya muy estructuradas, acción reivindicatoria con sus elementos, propiedad, posesión, identidad formal, identidad material, pérdida de patria potestad, con elementos, incumplimiento de obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada, y ya está muy integrado.
Si bien en nuestro estado la reivindicatoria no en el código, sino en la jurisprudencia, pero ahí están los elementos. Pero ¿qué ocurriría en el caso de que una vecina le demandara alimentos a su vecino? Y nosotros diríamos, pero ¿cómo se te ocurre, Daniel? Pues una vecina demandándole alimentos a su vecino, pero ¿de dónde sale eso? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la obligación? ¿Dónde está la legitimación para demandarlo? Y entonces, Daniel, pues, ¿de cuál fumaste, no? ¿De cuál fumaste? ¿Cómo se te ocurre eso? Pero ahorita estaremos avanzando en el ejemplo. Fíjense que para la teoría del caso, como metodología de integración, metodología de construcción, de destrucción o de análisis de un caso, hay varios artículos importantes en el Código Nacional. Primero, principio de contradicción, artículo 7, fracción quinta. Las partes tienen el derecho a debatir los hechos, los argumentos jurídicos y las pruebas de su contraparte en los términos establecidos en el Código. Y ahí ya nos integrarían los factores, los elementos de la teoría del caso, que son hechos, pruebas, argumentaciones jurídicas, que no son hechos. Los hechos no son los que ponemos en la demanda, ni en la contestación. Eso no lo dicen aquí. Los hechos son los que ocurrieron aquel día del año 2023 y se dieron en aquel lugar, en aquel momento. Esos son los hechos. Y lo que nosotros ponemos en nuestros escritos son proposiciones fácticas. Y entonces son hipótesis que tienen que ser probadas. Y por lo tanto aquí me dice, tienes el derecho de contradecir todo. Este principio de contradicción, y así lo refiero, está atentado por el mismo Código Nacional en la teoría del caso. Porque en el sistema civil y en el sistema familiar, los asuntos se pueden ir en rebeldía. O sea, yo no contesto. Yo no contesto. Y aunque no conteste, el asunto sigue. En materia penal esto es diferente. O sea, el inculpado no puede dejar de acudir y no podría llevarse el asunto ordinariamente sin él. Ordinariamente. Tendrá que acudir. Y entonces, con nosotros, se lleva el asunto en rebeldía. Y en el asunto en rebeldía puede darse por muchas razones. O sea, yo puedo no contestar por estrategia. Puedo no contestar por estrategia. Va oportunamente la persona conmigo y yo le digo, no, hombre, usted no se agobie. Esto está muy mal. Esto es chafa. No hicieron los planteamientos adecuados. No se agobie, no conteste. Si en primera instancia no lo ganamos, pues nos vamos a la segunda. Y si no, nos vamos en el amparo. Usted relaxe. Vamos a ir cuidando todo, pero no conteste. Puede ser que no conteste por estrategia. Puede ser también que no conteste por descuido. O sea, le emplazan, tiene que contestar y dice, no, hombre, no pasa nada. Y entonces no contesta por descuido, por descuido. Y este principio de contradicción se está atentando, en el caso de la rebeldía, en el Código Nacional. No contesté, sea por estrategia o sea por descuido. No contesté. Y el Código Nacional me indica, fíjense en el artículo 260, qué cosa tan fea. La persona declarada en rebeldía podrá personarse a la audiencia de juicio para participar en el desahogo de las pruebas y rendir alegatos finales. En ningún caso, sin que en ningún caso pueda retrotraerse el procedimiento. Ya habíamos leído los artículos que nos indican que en la audiencia de juicio se realizan los alegatos de inicio con la teoría del caso. ¿Sí? Pero aquí me está diciendo, si va en rebeldía, solamente vas a poder emitir alegatos de cierre. ¿Pero dónde está el principio de contradicción? Pues yo puedo contradecir la teoría del caso de la parte contraria, desde mi no contestación, indicando pues que ni siquiera narra los hechos pertinentes, que las pruebas que refiere no van a demostrar las circunstancias que se pretenden, y entonces me afecta esta teoría del caso el mismo Código Nacional. Por eso es bien importante que el Código Nacional no nos limite, que nos permita esa exposición de los argumentos que cada quien considere necesarios. Bien, y así tenemos otros dos artículos, demanda-contestación, para entrar pues a los ejemplos que quiero poner. Tenemos dos artículos, demanda y contestación, y en la demanda dice, deberás exponer los hechos.
pero los hechos relacionados con tu título. O sea, no nada más expon los hechos. Deberás exponer los hechos relacionados con tu título. Y también dice, deberás exponer las pruebas. Y las pruebas relacionadas con los hechos. Y entonces así tenemos las pruebas relacionadas con los hechos relacionados con el título. Y así tenemos hechos, pruebas, argumentaciones jurídicas, que es lo relativo a la teoría del caso. Antes de entrar a los ejemplos que quiero poner, puede ser que dentro de la teoría del caso el problema esté en los hechos. Es decir, los hechos están mal planteados o no tengo todos los hechos para plantear el caso. Puede ser que el problema esté en las pruebas. No tengo las pruebas de esos hechos o no tengo una prueba directa de esos hechos. Tengo prueba circunstancial y entonces tengo que manejarla y saberla manejar. Puede ser que el problema esté en la argumentación jurídica. O sea, la argumentación jurídica me va a abrir el camino. Y por eso la teoría del caso es una metodología de construcción, destrucción o análisis de un caso. Pero Daniel, ¿cómo se te ocurre que la vecina le va a demandar alimentos al vecino? ¿De dónde nace eso? ¿En qué artículo de tu Código Civil, de tu jurisprudencia, de normas internas, normas externas, le va a demandar la vecina los alimentos a tu vecino? Estamos intrigados desde hace rato, ¿eh? Claro, claro, es que es como una novela donde los Sí, no, estamos intrigados. a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero es que entonces aquí no tenemos todos los hechos. O sea, aunque tengamos todas las pruebas, tenemos que este es vecino, tenemos que esta es vecina, podemos demostrar que es vecino o es vecina, pero pues, demandar alimentos en este caso, pues no tenemos ni todos los hechos y tampoco tenemos la argumentación jurídica para llevar ese asunto al tribunal. Entonces no tenemos un caso. Entonces no tenemos un caso. Tendrás que verificar si en esa construcción del caso tiene los elementos para llevarlo, porque aquí dice que debes exponer los hechos relacionados con tu título y las pruebas relacionadas con los hechos de tu título. Y entonces esto es una estructura técnico-jurídica. Por eso cuando dicen que es muy fácil con formatitos ir a los tribunales, no. La gente que expone esto solamente expone su ignorancia. Solamente expone su ignorancia, ¿no? Sí, esto no puede ser de esa manera. Pero entonces, ¿qué pasa si entonces en la narración de hechos se dice, es que le estoy demandando alimentos a mi vecino porque mi vecino cuando tenía 2 años quedó huérfano? Y cuando tenía 2 años y quedó huérfano, no tenía familiares. Por lo tanto, yo, vecina, pues me traje al niño. Y a este niño me lo traje para acá a vivir conmigo y yo lo empecé a criar. Nunca lo adopté. Yo no sabía de adopciones, eso es para los jueces y para los litigantes y para el que sabe. Pues yo soy gente sencilla, yo no alcanzo a conocer eso. Y entonces lo crié, lo estuve criando como mi hijo. Yo no tuve más hijos, este es como si fuera mi hijo. Y dije, pobre niño, pues cómo se va a quedar allá olvidado, huérfano. Me lo traigo para acá conmigo, y es un caso real, pues. Me lo traigo conmigo y yo lo empiezo a criar. Lo alimento, lo llevo al kinder, lo llevo a la primaria, empieza a crecer, va a la preparatoria, va a la universidad, estudia, me esfuerzo por criar a este niño como si fuera mío, Y entonces avanza el chiquillo, y entonces el chiquillo crece. Va a la escuela de Derecho, se hace abogado, fabuloso abogado, abogada, está en la barra un tiempo y luego se va de juez, se va de juez. Puede estar en la barra y ser juez. También puede ser. Puede estar en la barra y ser juez. Sí. Pues hay que meternos ya. Sí. Entonces hay que meternos ya. Gracias por esa información. Sí, eso no está peleado. Muy bien, muy bien. Y entonces es extraordinario este litigante, ¿ves? De esos buenos. Y se hizo juez también. Y entonces la persona que lo está criando cae en desgracia. No tiene de qué alimentarse. Está arrumbada en el lugar donde ustedes quieran. Y entonces, de todos modos, seguimos sin tener una norma jurídica directa que nos indique que le puede demandar alimentos. Pero en materia civil y en materia familiar podemos construir. Y la teoría del caso nos ayuda a construir ordenadamente. Y entonces digo, ya tengo los hechos, sí. Tengo las pruebas, todo esto que estoy diciendo lo puedo probar. Pero me falta un tema de argumentación jurídica. Y entonces, ¿cómo voy a construir el argumento jurídico para ir a demandarle alimentos al tipo que ahora se volvió tipo desgraciado? Porque si bien es extraordinario como abogado, pues me dejó abandonada, ¿no? A mi mamá. Y entonces encuentro la estructura jurídica para poderle demandar la pensión alimenticia. Y entonces me voy
acuérdense que tenemos reglas, pero también tenemos principios. Y entonces, si la regla no me da, puede ser que los principios sí me den. Y derivado de los principios, normas internacionales, normas constitucionales, un deber de solidaridad, la protección de la familia, la protección que debe darse a cada persona por la familia, por el Estado, por la sociedad. Entonces, en esta condición de solidaridad, cuando yo me esforcé para darle todo y ahora caí en desgracia, que no es nada mío, la ley no me resuelve un problema. Y como no me resuelve un problema, tendré que generar una estructura jurídica para poder plantear este caso ante el tribunal. Esto no se puede construir en materia penal. Esto no se puede construir en materia penal. Por eso, la teoría del caso, desde la observación que yo hago, es fabulosa, es estupenda, porque nos genera una guía, un orden, un parámetro importante de cómo ir moviéndonos en la construcción, pero luego en el camino del juicio para llegar al final. ¿Qué me van a combatir? Pues me van a combatir muy simple, me van a decir, oye, pues no hay una norma jurídica que diga que la vecina, pues gracias vecina, pues qué tonta que me hiciste el cuidado, ¿no? Pues tú lo hiciste pues porque tú quisiste, pues tú sabrás, pues fue tu tontera. Pero entonces no hay una norma jurídica directa que me dé esa posibilidad y eso me lo van a combatir. Pero entonces yo ya veo en mi cabeza la estructura jurídica importante que es la que estaré planteando y le estaré diciendo, no, mi rey, yo no soy tonta, tú eres desgraciado, ¿verdad? Eso es lo que le estaré diciendo, ¿no? Porque no estás atendiendo a los más elementales principios de solidaridad, aunque no estén definidos en la norma jurídica. Y no solo esto, durante el desarrollo del juicio, con esta demanda que presenté, yo ya llevo una guía de por dónde me van a atacar. No me van a poder atacar mi expresión de hechos ni mis pruebas, porque tengo lo necesario. Me van a atacar desde el punto de vista jurídico y por lo tanto me da una línea de principio a fin de por dónde debo cuidar. Claro, también me van a atacar las pruebas y a mis testigos y van a atacar su credibilidad y los documentos que yo presente van a objetarlos, por supuesto, y tendré que cuidar, pero el punto central es un tema jurídico. Y entonces, esta estructura de la teoría del caso me guía. Por lo tanto, cuando la ley dice, y deberán exponer sus teorías del caso, qué desafortunado, porque me puedes llegar a obligar a exponer lo que yo no quiero exponer abiertamente, porque es mi estrategia. Bien, voy a poner otro ejemplo, pero antes quiero decir, en materia civil y familiar, exponemos la teoría del caso en la demanda y en la contestación, no en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio podemos hacer una repetición de la teoría del caso. Porque la teoría del caso la vamos a plantear en la demanda y en la contestación. Y en la demanda voy a decir cuáles son mis proposiciones fácticas, voy a decir cuáles son mis proposiciones fácticas relacionadas con mi título, voy a decir cuáles son mis pruebas relacionadas con mis proposiciones fácticas y mi título y cuál es mi argumentación jurídica. Y esa es la teoría del caso. Y entonces la estaréis poniendo en la demanda. Y también la estaréis poniendo en la contestación. Y aquí diríamos pues acción, excepción. Acción, excepción. Y ahí expongo mi teoría del caso. Esa es la realidad. Pero la norma no me dice que exponga mi teoría del caso en la demanda y en la contestación, pero en el análisis nosotros desprendemos pues que ese es el momento. Y luego me indica lo relativo a exposición dentro de la audiencia de juicio. Y entonces ahí voy a exponer mi teoría del caso, que habría dos opciones, bueno o más, porque el derecho es extraordinario, entonces uno dice dos, pero luego surgen 3, 4, 5 o 10. Pero hasta ahorita yo solo veo dos. 1. Planteo mi teoría del caso en mi demanda, en mi contestación, y luego voy a la audiencia de juicio y lo único que voy a hacer pues es repetir lo que ya dije, porque pues no podría introducir otros elementos, ¿verdad? No podría introducir otros elementos. Pero hay una cosa que es absolutamente fabulosa. Y entonces es el tema de litis abierta. Y la litis abierta me podría modificar mi exposición de la teoría del caso para la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque en materia familiar hago mi planteamiento en la demanda o en la contestación. Y entonces tengo la posibilidad de introducir hechos novedosos. Tenemos el artículo 7, fracción 12 de la litis abierta en el Código Nacional. Y tengo esa posibilidad de introducir hechos novedosos. Y entonces estos hechos novedosos los puedo introducir en el ínter en el que se da la etapa postulatoria y aún no llegamos a la audiencia de juicio.
Y al introducir estos hechos novedosos que están relacionados con la litis, puede ser entonces que mi teoría del caso se transforme. Y la teoría del caso, técnicamente planteada en demanda y contestación, técnicamente puede transformarse cuando voy a la audiencia de juicio. Y entonces estaré planteando una teoría del caso complementada. Ya expuse de manera inicial y ahora expongo de manera complementada con estos otros elementos. Pero ¿qué ocurre también aquí? Puede haber una acumulación. Puede haber una acumulación. Y si se da una acumulación, entonces ya voy a generar una teoría del caso complementada en mi audiencia de juicio. Y entonces esta teoría del caso puede ser planteada de dos maneras diferentes, o tres o cuatro, tendremos que seguir reflexionando de manera diferenciada entre la demanda, contestación, etapa postulatoria y la audiencia de juicio. Y esto es bien importante. Fíjense que todavía voy un poquito más allá. Esto no pasa en penal. Por eso es importante la teoría del caso, cuidarla en materia civil y en materia familiar. Que nosotros lo manejamos, dame los hechos que yo te daré el derecho. Y el dame los hechos que yo te daré el derecho significa que puedo ni siquiera nombrar la acción. Y eso está definido pues incluso en un artículo que es el 10 del Código Nacional. La acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se manifieste equivocadamente, siempre que se determine con claridad la prestación que se exija de la parte demandada y el título causa de la acción. Y entonces yo digo, la teoría del caso en materia civil y familiar no se integra de tres elementos, se integra de 4 elementos. Hechos, pruebas, argumentaciones jurídicas y la petición que haces de la contraria. Porque con nosotros la petición define, junto con los hechos. Quiero que me devuelvas el vehículo. Y ahí hay un sinfín de razones por las que me lo puedes devolver. Lo que yo pido es que me devuelvas el vehículo. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo una rescisión de contrato. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo un cumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque estoy ejercitando una acción posesoria. ¿Por qué? Porque estoy ejercitando una acción reivindicatoria. Y en todas lo que quiero es que me regreses el vehículo. Es que me regreses el vehículo. Por eso, desde mi opinión, para la teoría del caso es bien importante lo que estamos pidiendo. Ni siquiera el nombre de la acción. Estoy pidiendo pesos, estoy pidiendo cantidades, estoy pidiendo hacer, estoy pidiendo deshacer. Eso es importante. Porque eso es lo que podemos plantear y en su caso combatir. Pongo el siguiente ejemplo para que no se me duerma. Pongo el siguiente ejemplo. La misma vecina, con el mismo vecino, en las mismas condiciones. Extraordinario el vecino que no atiende nada de las necesidades de su vecina, ¿verdad? Se muere el abogado. Se muere el abogado. Al infierno. Se fue al infierno. O a poco se arrepintió en el último momento. ¿A poco se arrepintió en el último momento y entonces está ahí viendo a ver a dónde lo van a mandar? No pudo haber pasado. Está en el juicio final. Pudo haber pasado, está en el juicio final. Y entonces, ¿qué ocurre con todos los bienes de ese abogado? Porque la única persona que se hizo cargo de él fue la vecina. Y la vecina no tiene derecho a heredar. O sea, revisamos nosotros, no hizo testamento el abogado, aun y cuando era abogado, no hizo testamento. Y entonces, no tiene derecho a heredar la vecina. Y entonces diríamos, vengo a demandar la sucesión de mi vecino. Ok, no, bueno, pues demándala pues, ¿verdad? Demándala. Y que al final en la declaratoria de herederos pues venga la Universidad de Guanajuato porque pues no se definió ninguna relación familiar, ninguna relación de parentesco. Pero la concubina sí puede heredar. Cuando es una relación de hecho, es una relación de hecho, de pareja, a nivel de pareja, y esa sí puede heredar. Pero una relación de hecho, de madre, de vecina a vecino, no puede heredar. Entonces este tema no me lo resuelve en la norma jurídica. Y entonces yo hago mi planteamiento con mi estructura, peticiones, hechos, pruebas, argumentaciones jurídicas. Que yo les digo a mis alumnos, esto es PEPA. Peticiones, hechos, pruebas, argumentos jurídicos. Que es la teoría del caso. Pero integrado el elemento que yo expongo, ¿no? ¿Qué estás pidiendo? Peticiones, hechos, pruebas, argumentos jurídicos. PEPA, esa es la teoría del caso en las expresiones de Daniel, pues. En las expresiones de Daniel.
Y entonces esta señora pues no podría heredar. Y nosotros podríamos decir, oye, qué injusta es la ley, qué injusto es el juez que le dijo que no, qué injusto es todo mundo, pues pobre señora. Y entonces genera una injusticia. Pero ahí es donde nosotros podemos crear. Y es donde nosotros podemos crear. Tenemos los hechos, sí, podemos acreditar diferentes circunstancias y tenemos que tomar de aquí, de allá y de acullá para abrir la norma. Nosotros sí podemos abrir la norma en materia civil y en materia familiar. En materia penal no se puede, en algunos casos. Excepcionalísimos, podría. Pero en materia civil y en materia familiar, esto es diferente. Y por lo tanto, a través de un planteamiento técnico estructurado, bien razonado, podríamos lograr que se le declare a la vecina heredera del vecino en una nueva construcción jurídica y abrimos la ley. Nos acaba de tocar hace días pasados, junto con mi hermano Francisco, exponer un tema en la Universidad de La Salle Bajío. Y ahí expusimos un caso en el que se declaró la imprescriptibilidad de la acción de daños y perjuicios de materia civil y en materia penal por motivo de abusos sexuales respecto de personas menores de edad. Ahí rompieron la norma. En la Ciudad de México se definía 2 años de prescripción a partir de la comisión del hecho. Y entonces el análisis que hizo la anterior corte, el análisis que hizo la corte en dos asuntos rompió la norma. Y en el primer asunto dijo, esto es imprescriptible para materia penal. Para materia penal. Declaró la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual para personas menores de edad. Rompió la norma. Y para materia civil, dijo, apoyándose en varios argumentos jurídicos, se entiende, dijo, en materia civil, esto también resulta imprescriptible aun y cuando en la Ciudad de México se hayan establecido 2 años. Rompió la norma. Eso lo podemos hacer con mayor amplitud en materia civil y en materia familiar. Y entonces, la teoría del caso nos sirve como una metodología para construir, para destruir o para analizar un caso, y esto es extraordinario en materia civil y familiar, porque parece que el sistema no nos lo permite, pero 14 constitucional, materia civil, materia familiar, 14 constitucional, si mal no recuerdo, párrafo 4, en materia civil se estará resolviendo conforme a la letra de la ley, a la interpretación jurídica de la ley o a los principios generales del derecho. Eso nos rompe todo. Por eso cuando dicen, y ahora no van a poder interpretar, pues la misma Constitución dice que vamos a poder interpretar, y no solo que vamos, que debemos interpretar. Y si la norma no me da una respuesta, debo interpretar. Y si no la interpretación de la norma no me lo da, me voy a los principios generales del derecho. Por eso tenemos reglas y tenemos principios. Si la regla no satisface el tema que se puede plantear, entonces nos vamos al principio con el objetivo de generar una estructura que resguarde, que protege el derecho. Por eso cuando me dicen en el artículo 8, la existencia de un derecho, claro, tengo el derecho a que me dé alimentos. La violación del derecho, claro, aquella persona desobligada que le di toda mi vida, le permití llegar a donde está y no me da nada. La legitimación, y entonces ahí va a ser el tema, cómo estoy legitimado para demandarle los alimentos y para que me los cubra. Y ahí tendrá que generar una estructura jurídica robusta para poder llegar a romper la norma e introducir un nuevo elemento. La norma ya se ha roto. Antes no podían heredar esposa y concubina. Antes no había esposa y concubina. ¿Sí? Ahora ya hay esposa y concubina. Ahora ya hereda la esposa y la concubina. Y si hay 2 esposas, como no se ha declarado la nulidad del matrimonio, las 2 esposas heredan. Y me ha tocado ver esto. Y eso es ir rompiendo la norma. Y esto lo podemos hacer. Por lo tanto, esta metodología que se plantea ahí como teoría del caso, que es extraordinaria para materia civil y familiar, debemos ejercitarla. Y debemos ser bien cuidadosas y bien cuidadosos
con el objetivo de que no nos vayan a encasillar a través de jurisprudencias, a través de interpretaciones, porque al volverse norma jurídica hay el riesgo, hay la tentación de que el juez, la jueza, el magistrado, el ministro o la ministra definan lo relativo a cuál va a ser el contenido de la teoría del caso. Cuando la teoría del caso debe ser abierta, dar la posibilidad a que cada quien argumente con el contenido pertinente, se entiende, de manera, cada quien tiene su forma de matar las pulgas, hay que matarlas bien, ¿verdad? Hay que matarlas bien, pero en esa forma de cada quien, pues verifica si lo hace con plastilina, si lo hace en el radio, si lo hace a través del teléfono celular o con los drones, y cada quien define siempre y cuando tenga el contenido, pues, importante. Bueno, entonces, para concluir y dar la oportunidad, bueno, no sé si vaya a haber algunas preguntas o algunos reclamos o sugerencias también que se aceptan. Nada más quiero concluir con esto. Hay cuestiones desafortunadas en el Código Nacional, cuestiones desafortunadas, pero hay otras que sí abonan a un desarrollo más adecuado, más técnico de las materias. Recordar nada más, en la opinión de Daniel, y lo hago de esta manera, que la teoría del caso es para construir, destruir o analizar un caso. Podemos analizar como novela una sentencia. Y entonces ya la analizo como novela y digo, qué bueno que le concedieron el derecho a heredar, ¿verdad? Qué bueno, sí, pero como novela no me sirve de nada. Tienes que analizar cuáles son los hechos planteados, cuáles son las pruebas desahogadas y cuál es la argumentación jurídica. Si ustedes revisan el asunto de la imprescriptibilidad en el tema de abuso sexual a niñas, niños, adolescentes, ustedes van a encontrar que el punto se centró en la argumentación jurídica. La parte actora presentó una argumentación jurídica sólida, robusta. La parte demandada estaba perdida en el siglo pasado. Estaba perdida en el siglo pasado, así. Yo creo que a principios del siglo pasado, ¿verdad? Así. No se actualizó, no supo por dónde venía el embate. Por lo tanto, si soy parte demandada, la teoría del caso me ayuda a verificar también cuáles son los puntos que debo combatir técnicamente. Dije que terminaba, pero todavía no, discúlpenme. Adelante. Es que hay otro punto bien importante. Dejen tomar agüita. El sistema civil y familiar está integrando por un mundo enorme de elementos. Que también el penal, pero ya veo cierta resistencia. Respetuosamente, cierta resistencia. Perspectiva de género. Suplencia de la queja en toda su amplitud. Perspectiva de infancia, interés superior de la infancia. Perspectiva de familia. Perspectiva de adulto mayor. Perspectiva de persona en condición de discapacidad. No más por decir una que otra cosilla. Nada más por decir una que otra cosilla. Por lo tanto, el sistema civil y el sistema familiar es un mundo enorme y tremendo de herramientas jurídicas que podemos nosotros hacer valer. Por lo tanto, nuestra teoría del caso se vuelve compleja desde el punto de vista del sistema jurídico, por todo lo que integra, a través de la litis abierta. Esto nos modifica la teoría del caso. Si yo no soy cuidadoso o cuidadosa, o tal vez oculto información, las pruebas para mejor proveer, lo relativo al interés superior de la infancia, la suplencia de la queja, las va a traer y eso me modifica mi teoría del caso. Eso me lo va a modificar. Por lo tanto, si estos elementos que pueden aportarse al proceso no se analizan por la persona que está operando el derecho, pues entonces puede ser que le destruyan lo que creyó que podía plantear de una manera distinta. Esto no opera así en materia penal. En materia penal es una estructura distinta. No estoy diciendo que una sea más importante, una menos importante, una más estructurada, una menos estructurada. No estoy refiriendo a eso. Las dos tienen su importancia, pero el manejo en materia penal no tiene toda esta amplitud del sistema jurídico para introducirlo pues en la definición.
No se cambia la teoría del caso de un momento a otro, no hay posibilidad. No hay posibilidad de introducir hechos si ya estamos en la audiencia de juicio en materia penal y hechos, no, hechos novedosos. Y luego todavía tenemos cosas importantes en materia civil y familiar. Excepciones supervenientes. Excepciones supervenientes. Excepciones en segunda instancia. Y una cosa que falta en el Código Nacional, excepciones de las que no se tenían conocimiento, que sí están en nuestro Código Guanajuato. Entonces, inicia con demanda, inicia con contestación, y si nosotros no cuidamos todo lo del avance, pues en el camino se nos desvía. Por eso la teoría del caso es bien importante como estructura metodológica para verificar todos estos aspectos. El aspecto de los hechos puede transformarse. El aspecto de las pruebas puede transformarse. El aspecto jurídico puede transformarse en el camino. Por eso, la teoría del caso es fabulosa. Lo que no es fabuloso es que lo hayan puesto en la norma. Bueno, espero no haberles aburrido mucho, espero haber sido muy claro, espero haber expuesto de forma sencilla y también compleja, no dándonos cuenta de que no es tan sencillo como formatitos y ahí les va para que resuelvan, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Licenciado Daniel, fabuloso. No, ¿Qué le puedo decir? O sea, estoy así, me tuvo más que en la película del cine y me voy más contenta que ni con Frankenstein. Oh, qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, espero haber aportado pues alguna idea, algunas reflexiones. Me gustaría mucho escuchar preguntas aquí del público presente. Si alguien tiene algo, adelante por favor. Muchas gracias. Ahí va el micrófono, ahí va el micrófono. Pensando en la labor inicial de la introducción que das en el sentido del litigante, que fue muy bien expuesta y la verdad valoro mucho que lo hayan resaltado, porque a veces se nos olvida que el litigante es el que va en el mal sentido del uso. Y efectivamente, al final el que lo desarrolla, la teoría del caso nos... Al final, a quien le compete precisamente la armada teoría del caso es al litigante. Lo cual representaría aquí la preocupación. Eso significa, en la exposición desarrollada, que el litigante debe ser capaz de contener un pensamiento final previo al desarrollo de una demanda. Esa sería la pregunta. Sí, claro, claro. El litigante tiene que prever. El litigante tiene que prever. Y el litigante tiene que prever muchos aspectos, muchísimos aspectos. El jueza no se encarga propiamente de prever, eso le toca pues a la persona litigante. Y esta circunstancia debe estructurarla desde el principio. Desde el principio. Hay una diferencia en materia familiar, civil y penal. Y es que nosotros no generamos una investigación formalizada. No tenemos dos momentos de investigación. Una investigación Ministerio Público, otra investigación ya bajo la dirección del tribunal. Eso no existe para nosotros. Por lo tanto, como esto no existe para nosotros, hay muchas personas que creen que van a los procedimientos civiles y familiares sin investigar. Sin investigar. Y entonces viene la persona y nomás llévame 3 testigos y a ver qué resulta en el proceso, ¿no? Y entonces se tiene que analizar, se tiene que verificar todos los elementos para ver si tengo un caso o no y avanzar. Y derivado de eso, prever todo lo relativo a. Y dentro de esas previsiones, pues todos aquellos factores pues, que se tengan. Esto es una función específica de la persona litigante. Sí. ¿Alguien más? Angie. Licenciado Memo. Guillermo. Buenas noches, muchísimas gracias. Al contrario. Increíble explicación de un tema tan complejo como es la teoría del caso. Creo que podemos adelantarnos un curso de teoría del caso y creo que particularmente lo veo en la familiar, en diferencia con materias. Aquí hablamos de una oportunidad de una litis abierta
que puede descuadrar tu teoría del caso como lo pudieras conocer en un principio. A decir, en primera instancia, el teoría del caso es tu narración de tu historia, ¿no? Cómo complementas estos hechos, cómo los atraes con este derecho que reconoces como propio, pero tras una apertura de la posibilidad de encontrarte con la lista abierta, se vuelve un campo más complejo. Está la confirmación o la consolidación de una teoría del caso sólida. Eso por un lado. Y ahora, yo lo que veo en litigio en materia familiar y civil, muchas veces los litigantes dejamos esta labor de control de convencionalidad a la expensa de lo que pueda hacer el juez. Y como si fuera algo meramente casi de oficio, ¿no? De responsabilidad de la autoridad judicial. Pero creo que ahora con este código, que no es la pregunta, no sé cómo lo ve usted, creo que casi obliga al litigante a hacer este control de convencionalidad para ejercer la acción que quiera reclamar en sus pretensiones. Es todo. Bien, gracias. Bueno, el tema del tema de la litis abierta no está tampoco bien desarrollado en el Código Nacional. Tenemos pues la fracción 12, y en la fracción 12 nos indica pues dos partes, una muy amplia y otra la deja así como un poquillo al olvido, pero que nosotros tenemos que rescatar, principalmente la persona litigante. Nos dice, por ejemplo, este artículo 7, fracción 12, en materia familiar, la litis no se reduce a demanda o contestación, o en su caso, reconvención y a la contestación de esta, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito, debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados. Y entonces, en materia familiar, el juez deberá considerar estas circunstancias aun y cuando no se hayan hecho valer. Y luego nos dice, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Y entonces esta partecita me da la posibilidad de que la persona litigante los haga valer como hechos novedosos. Y la propuesta aquí es, ¿cómo voy a hacer valer como hechos novedosos? Yo propongo como un incidente sobre hechos novedosos. Estos hechos novedosos los traigo. Pero el juez o la jueza puede considerarlos aun y cuando no se hayan hecho valer. Me tocó un caso en este de litis abierta donde se demanda por incumplimiento de la obligación alimentaria y por el abandono, la pérdida de la patria potestad. Y en el camino llega la perito y la perito en psicología dice, tuve la entrevista con las dos niñas, esta entrevista con las dos niñas está videograbada, arroja que desafortunadamente el papá comete abusos sexuales respecto de una hija, se acerca a la niña cuando está dormida, la otra hermanita pues está preocupada, ni siquiera puede dormir cuando están en la casa del papá, y eso lo arroja dentro del procedimiento de la pericial. Se interroga pues respecto de la pericial, vamos a la sentencia, y entonces en la sentencia lo que resuelvo es no opera la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de la obligación alimentaria ni por el abandono, eso no se daba. Pero nadie hizo valer, ni en la demanda ni en la contestación, lo relativo a abusos sexuales, pues, que serían costumbres depravadas. Nadie hizo valer las costumbres depravadas, pero el juez sí. El juez resolvió la pérdida de la patria potestad por costumbres depravadas, argumentando que fue un hecho introducido al proceso, que las partes se dieron cuenta de ese hecho, que las partes pudieron interrogar a la perito respecto de ese hecho, y por lo tanto es un hecho que estaba agraviando a las niñas y estaba plenamente demostrado. Entonces, que no se introdujo por las partes como hechos novedosos, la parte derivado de este artículo, claro, entiendo que no estamos aplicando aún el Código Nacional, pero en nuestro sistema esto puede operar derivado de las interpretaciones federales y de principios, ¿verdad? Pues entonces no lo hicieron valer porque ni siquiera lo habían reflexionado, en el sentido de puedo plantear un incidente sobre hechos novedosos con la intención de que ahora se amplíe sobre pérdida de patria potestad, o amplío mi demanda sobre pérdida de patria potestad respecto de estos temas, o presento otra demanda respecto de estos hechos que se acaban de indicar aquí para que se acumulen y se introduzca. O sea, hay varias herramientas y estas herramientas permiten pues
esta circunstancia de modificar la litis inicial y se declaró la pérdida de patria potestad. ¿Qué se resolvió en segunda instancia? Se confirmó. Entonces, esto de litis abierta es bien importante. Yo todavía tengo mis dudas de que en materia civil esto no pudiera operar en algunos casos. En algunos casos, ¿eh? Habrá que seguirlo reflexionando, es decir, hechos novedosos que impacten en las en las excepciones no lo voy a poder plantear. Excepciones supervenientes sí me da posibilidad, pero esto es para el demandado, no para el actor, no para el actor. Entonces eso habrá que reflexionarlo. Concluye esta primera parte de esta manera. Desde mi opinión, el hecho de que la parte demandada tenga solo 9 días o en su caso 15, dependiendo del procedimiento para contestar, es un desequilibrio procesal. La parte actora, ¿cuánto tiempo tiene para preparar su demanda? Buscar sus pruebas. Para preparar sus pruebas. Pensarlo. Todo mientras no le prescriba. Y la parte... Pero son años, generalmente. Claro. Y la parte demandada tiene 9, 15 días para contestar. Y en 9 o 15 días tiene que preparar todo lo relativo a. Por eso entonces desde esta visión, es estupendo que haya la posibilidad de plantear excepciones de carácter superveniente, porque eso es para que abone pues a la parte demandada. Y es fabuloso también que pueda plantear excepciones, Código Guanajuato nacional, hay que meterlo, excepciones de las que no se tenía conocimiento. Claro, estamos viendo planteamientos sanos, planteamientos responsables, planteamientos honestos, ¿verdad? Y en eso me estoy enfocando. Y por otro lado, dije que iba a concluir el primer punto con esto, pero no, ya lo concluí con esto. Por otro lado, esto sí es como materia penal. Un elemento que como demandado yo ataque y me funcione, se acaba, se destruye la acción y entonces ya no va a avanzar, ¿no? Por eso entonces la parte demandada, veo muchas partes demandadas que quieren combatir todo en materia civil y en materia familiar, cuando lo único que tienes que combatir es un punto específico. Combates ese punto, se te acaba el caso, se te acaba el asunto, ¿sí? Y entonces esto tenemos que ver cómo se maneja también en materia civil. Control de convencionalidad y de constitucionalidad. No nos habla propiamente el Código Nacional de control de convencionalidad o de constitucionalidad, pero aún y cuando no nos hable el Código Nacional, pues eso es parte del sistema, ¿verdad? Eso es parte del sistema. Y para mí es bien importante la función de la persona litigante en la argumentación en el sentido de este control. Porque el juez, hay muchos tipos de jueces, y no los califico de buenos, malos, regulares, no. Muchos tipos de jueces desde el punto de vista del análisis jurídico que hacen o el análisis del caso que hacen. Y el análisis que hace uno o una puede ser diferente al que hace uno u otra. Por eso, en este tema de control, es importante la argumentación que hace la persona litigante. Es decir, tú no solamente dime, y es el control de convencionalidad y constitucionalidad, eso es basura. Eso es basura. Como cuando me objetan, objeto el valor y alcance probatorio, eso es basura. O sea, dime por qué, para entonces poderlo considerar. Y entonces, si la persona litigante, pues debe plantear cuáles son las razones para que se ejerza ese control de convencionalidad y constitucionalidad. Acabo de tener un asunto en el que me equivoqué. Declaré que quedaba firme la sentencia, cuando todavía no había pasado el plazo para impugnar. Y entonces viene la parte, y la parte no sabe qué hacer. Presenta su apelación. Presenta su apelación en contra de la definitiva. Presenta una apelación en contra del auto que declaró firme. Presenta una revocación en contra del auto que declaró firme. Presenta la nulidad en contra del auto que declaró firme. Todo. Porque la ley dice, todo. porque la ley dice que el auto que declara ejecutoria es irrecurrible. Y claramente veo un error, o sea, me equivoqué. Y entonces, ¿yo qué digo? Control de convencionalidad, control de constitucionalidad. Y digo, en este caso específico, debe resultar inaplicable la norma que me indica que es irrecurrible. Porque si le dejo la irrecurribilidad, entonces yo, que estoy apreciando un claro error mío, estaría dejando sin posibilidad de defensa ordinaria a la parte. Lo tendría que sujetar a una defensa extraordinaria y no tendría por qué sujetarlo a una defensa extraordinaria ante este error judicial
cometido por mí, ¿no? Claro, podría no haber hecho absolutamente nada y decirle, esto ya quedó así, vete a promover tu amparo. Para que en el amparo me resuelvan lo mismo. Me van a decir, Daniel, deja sin efectos, porque eso me va a decir el amparo. Me van a decir, Daniel, deja sin efectos ese auto. Y entonces voy a dejar sin efectos ese auto, ¿no? Entonces, es debatible, es discutible, y podrían decirme, no, Daniel, pues eso atenta contra la cosa juzgada, ya la declaraste. Pero la parte ni siquiera me argumentó eso, pues la parte no lo vio. Y entonces tú, Daniel, ¿por qué lo resolviste? Porque creí que era lo correcto. Por el primero constitucional, todo por el primero constitucional. Claro, y entiendo que es debatible. Y ve como que una mano se mueve y me quiere decir algo. Si el penal es estricto, hablemos de fiscales. Oh. Y de administrativo. Así. Entonces, y me ha pasado, incluso con la sala, con el tribunal administrativo en el estado, que la ley administrativa dice que una sala no puede, aunque sepa que haya un error, y lo dice literalmente, no puede modificar ni subsanar un auto que ya fue dictado. Ah, correcto, y gracias por su observación. Gracias por su observación. Entonces, ¿qué dijimos? A través de un recurso. O sea, no me lo saqué de la manga. Interpuso su recurso de revocación. Y al interponer su recurso de revocación, ya está atacando, no supo atacarlo bien. O sea, no dije nada más, todo esto es improcedente y entonces yo lo dejo sin efecto. No. Interpuso su recurso de revocación. Y entonces deseché el incidente de nulidad, pues no estaba atacando, no puede ser nulo a través de un incidente. No le di trámite al recurso de apelación, pero di trámite al recurso de revocación. Y en el recurso de revocación me hacía valer, si queremos decir ahí la causa de pedir, me hacía valer, me estás violentando mis derechos, me estás indicando que esto ya está, cuando la realidad es que aquí está el plazo vencía hasta determinado momento, estás violentando derechos fundamentales, el derecho de defensa, no me hacía el argumento relativo a el control difuso que podríamos hacer. Y derivado de ahí, analizando ese recurso, digo, tus argumentos son correctos, pero esto tendría que ser confirmado porque es irrecurrible. Eso es lo que le hubiera dicho, ¿verdad? Eso es lo que le hubiera dicho. Pero dije, pero esto, al ver la violación a tus derechos fundamentales y al derecho de defensa, lo que me lleva es a respetarlo, y en este caso específico, esto resulta inaplicable. Creo que con eso corregí poquito lo que estaba diciendo. Sí, gracias. Muchas gracias. La licenciada tenía una pregunta. La licenciada Terry. Hay una pregunta en Facebook de la Agarra. Dice, buenas noches, pregunta, ¿se puede celebrar convenio de conciliación en materia familiar o civil de acuerdo a dicha construcción fincada en la teoría del caso de las partes, pensando en los ejemplos que puso su señoría? Sí, claro, se puede generar. Hay un apartadito desafortunado para materia civil. Y para materia de civil dice, ya sé que no me están preguntando civil, me preguntan familiar y voy para allá. Para materia civil dice, podrán llegar a convenio, pero solamente podrán convenir la materia del juicio. O sea, no podrás introducir nuevos elementos. Y yo digo, ¿qué cosa? O sea, puede ser que lo único que pude promover es este juicio. Pero mi interés es un mundo de cosas. Y si ya estamos de acuerdo. Y si ya estamos de acuerdo, pues. Y si ya estamos de acuerdo, entonces, ¿por qué eso no lo vamos a poder convenir? ¿Verdad? ¿Y no sería por el 17 constitucional? Ahí abrir el. Claro. Y entonces ahí podríamos hacer este ejercicio de control difuso, ¿no? Y decir, a ver, la regla me dice que no puedo convenir más. Pero el principio me dice que debo avanzar hacia la resolución de conflictos sobre la formalidad, y por lo tanto, aunque la regla me diga que no, ustedes convengan todo lo que tengan que convenir y resolvemos, ¿no? Ese punto pues es desafortunado. Y en materia familiar, claro, también se puede. En materia familiar no hay propiamente esta limitante, y entonces se plantea pues la teoría del caso por uno, por otro, llegan el momento de
la primera fase, y en esa primera fase en materia familiar, pues se da esa posibilidad de llegar a ese acuerdo conciliatorio, y ahí sí se puede conciliar eso, y en su caso más. La teoría del caso, pues ahí no afectaría, pues la teoría del caso ahí termina, se estaría resolviendo pues el asunto, ampliando o reduciendo, dependiendo de lo que resulte pertinente, las acciones, el alcance de las acciones, y por supuesto podrían llegarse a estos convenios, ¿sí? Muchas gracias. Angie, ahora sí. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo también tenía dudas sobre la lista abierta y ya me quedó muy claro con la respuesta que estuvo dando. Sin embargo, aprovechando su presencia, quisiera, tocar este tema en relación a lo que llaman o lo que se conoce como escucha de menores, ¿no? Que es pues, esta expresión de las opiniones libremente de los niños en materia familiar. Preguntarles su opinión en relación a esta práctica que se ha venido dando en las escuchas de menores en relación al papel que se les ha dado a los psicólogos, ¿no? El Código Nacional pues, es muy claro en establecer que sí se debe de conformar incluso con un psicólogo con especialidad en desarrollo infantil. Sin embargo, desde un punto de vista particular, lo que he notado en estas audiencias de escuchas menores, cuando se quiere verificar incluso, por ejemplo, la convivencia con uno u otro progenitor, que es lo más común, me he dado cuenta que se les da un papel muy protagónico a los psicólogos en relación a saber, o que incluso se atreven a mencionar que es veraz o no es veraz el dicho del niño, o si fue por ahí contaminado por alguna de las partes, y que con base ya no en lo que dicen los niños, niñas, adolescentes, sino con base en lo que dice el psicólogo, se toman las decisiones, digamos, como precautorias en relación a los puntos de convivencia, que es sobre todo lo más común. Preguntarle, maestro, si usted está de acuerdo con esta práctica que se ha estado dando, partiendo pues desde que pues, la escucha que se hace del niño hasta por el propio Código Nacional, los protocolos para atenderlos, no debe rebasar de 15 minutos, o sea, debe ser muy, muy breve, como para que incluso el psicólogo se atreva a mencionar, como si fuera el oráculo de la verdad, qué es lo que ocurre al interior de la audiencia. Preguntarle si esta práctica desde su punto de vista es correcta, o si en su caso, pues ya que se va a introducir al Código Nacional, podrían hacerse modificaciones. Ok, muchas gracias. Fíjese que lo voy a comentar porque a mí siempre me gusta el 2. Entonces voy a comentar dos cuestiones. La primera, no solo la participación de niñas, niños y adolescentes a través de la escucha, la declaración testimonial de niñas, niños y adolescentes, y ahí hay un pequeño debate. Me refiero al artículo 557, fracción cuarta, y establece ajustes razonables que debe hacerse en tratándose de niñas, niños y adolescentes. Y la fracción cuarta indica: el juez deberá cerciorarse de la necesidad de la admisión de la declaración testimonial de niñas, niños y adolescentes con base en el principio de mínima intervención, a fin de evitar prácticas o procedimientos que causen estrés psicológico. Pero esta es declaración testimonial. Usted me pregunta pues por la participación en la escucha, pero voy un poquito más allá. Y tenemos el 271, que está relacionado con esta testimonial, porque a los jueces familiares no nos gustan las testimoniales de personas menores de edad. Parece que los jueces penales no tienen ese conflicto, pero nosotros sí lo tenemos. Los jueces penales, el Ministerio Público recibe las entrevistas y puede el juez penal recibirlo pues como declaración testimonial, e incluso adolescentes en conflicto con la ley penal, y entonces ahí da esa posibilidad, ¿no? Pero nosotros familiaristas pues nos cuesta un poquito de trabajo porque estamos conectados con la participación, que es la escucha. Es 271. 271. Sí. 271 nos dice: cuando deba recibirse testimonio de menores de edad y se tema por tu afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de cualquier tipo de violencia, la autoridad jurisdiccional, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberá utilizar las técnicas audiovisuales adecuadas para que favorezcan evitar la confrontación entre el generador y la víctima. Entonces eso nos habla de testimonial de personas menores de edad. Y luego nos vamos a la fracción 7 del 557.
Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que les afecten, incluidas las adoptadas en el caso de cualquier proceso, y que esto sea tomado en cuenta. Entonces teníamos la participación de niñas, niños, adolescentes desde dos perspectivas. Uno que me afecta y por lo tanto participo en el proceso, sería escucha, diagonal, participación. Y el otro donde yo no participo en el proceso, pero me pretenden llevar como testigo. Soy el medio hermano. Vivimos ahí. No es un debate con mi papá. Es un debate entre mi mamá y el papá de mi medio hermano, ¿no? Y entonces yo me percato de qué sucede ahí. Yo sé qué sucede ahí. Y entonces da la posibilidad de llevar a las personas menores de edad como testigos. Y entonces lo que usted me pregunta, participaría no solo para la escucha o participación de los niños, sino también cuando la persona menor de edad va como testigo. ¿Cómo se van a recibir estos testimonios? Esta participación o este testimonio con personal especializado. ¿Cuál va a ser la participación del personal especializado? ¿Hasta dónde la información que aporte el personal especializado va a ser determinante o no para decidir? Y entonces, debemos considerar que todos estos son elementos llevados al proceso. Es decir, si es un testigo y las personas especializadas que participaron. O si se trata de una persona, niña, niño, adolescente, que está siendo escuchada y las personas que participaron. Todos estos son elementos aportados al proceso. Y el juez o jueza no los puede evitar, no los puede eliminar. El juez o jueza tendrá que resolver acorde a lo que ahí existe. Pero deberá ser el juez o la jueza muy cuidadoso en qué es lo que está considerando respecto de esos apoyos que participaron, el psicólogo, la psicóloga, el trabajador social que participó, o incluso a veces está el familiar ahí que quiere participar, y me ha tocado ver asuntos en los que les dejan participar cuando están ahí. Entonces, quien define es el juez o la jueza, y tiene que hacer una valoración de todos los elementos, incluido a los psicólogos y las expresiones que hacen ahí, sí. ¿Eso es determinante para resolver? No. Tendría que hacer, ahora como se dice rimbombantemente, un análisis holístico, o sea, de todo lo que hay en el proceso, ¿verdad? De todo lo que hay en el proceso. Si usted me pregunta, ¿eso es determinante para resolver? Yo le contestaría no. No. ¿Podría el juez resolver diferente a lo que está diciendo el perito o la perito? Claro, por supuesto. Y me ha tocado ver participaciones de estos peritos o peritas sesgadas, ¿no? Me dicen, no, es que el niño estaba muy nervioso y yo estaba platicando con el niño como si nada, ¿verdad? Como si nada, porque yo todavía hago las entrevistas directamente. Yo los hago directamente. Y entonces, ahí está el niño y estamos platicando y chacoteando, ¿no? Me quito la corbata, me quito la toga, me remango, y entonces ahí empezamos a bromear, y entonces ahí estamos vacilando, con algunos lo logro, con otros no, dependiendo pues de cada chico o chica. Corrijo, niño o niña, y entonces ahí estamos bromeando. Entonces yo le veo que pues, está con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Hicimos clic, funcionamos bien, me está contestando, hasta me está preguntando, y estamos ahí participando. Y luego la persona que estuvo apreciando ahí de apoyo, cuando pasamos a que nos dé su opinión, me dice, no, y se veía el niño pues muy inquieto, se veía muy nervioso, se veía muy tenso, y yo, pero ¿de dónde si yo no vi eso, verdad? Ya sé que yo no soy psicólogo, yo no soy psicóloga, pero tendremos que valorar qué me está indicando el niño, niña o adolescente frente a lo que me está indicando el experto o la experta. No es determinante. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nada más como referente, aunque no es la materia, me estudió eso justo que acaba de mencionar. Gracias. En un asunto penal, nos involucraba menores de edad. Precisamente el perito empezó a convertirse en testigo, y eso fue lo que hizo valer justamente el juez al momento de no vinculación. En ese momento yo alegaba eso, es que se convirtió, está declarando lo que a su interés conviene, no está dejando que libremente exponga el menor. Y eso es justamente el peligro que podemos encontrar en darle tanta facultad a este perito, porque se puede llegar a transformar en un testigo en lugar de convertirse en una entidad autónoma, independiente de su posición. Ese es el punto. Gracias. Me tocó estar en una charla con mi maestro Gustavo Molina Ramos,
Y entonces mi maestro Gustavo Molina Ramos decía, el psicologismo judicial, ahora estamos en la época del psicologismo judicial. O sea, vamos a hacer todo lo que digan los psicólogos. Y entonces el juez hace lo que diga el psicólogo. Y entonces en parte tenía razón, ¿no? En parte tenía razón, viene el psicólogo y al estar aquí pues nos da las herramientas, entonces yo hago lo que el psicólogo me diga, lo que el psicólogo me diga. Pero eso sería entonces eliminar la función del juez. Eso sería eliminar la función del juez. El juez tiene que valorar, tiene que razonar. Y nuestro Código Nacional introduce que eso de todos debería de existir y existe, nada más que no lo introducimos nosotros así. El código dice cómo vamos a valorar las pruebas, cómo vamos a valorar los elementos. Y nos dice que los elementos se deben valorar conforme a las máximas de la experiencia, la lógica, no viene la sana crítica, y nos introduce esos elementos y nos hace una revoltura de valoración de prueba, porque es tasada y libre valoración. Y nos introduce pues en el primer artículo esta circunstancia y nos dice una contradicción de cosas, ¿no? Pero entonces el juez o jueza tendrá que hacer una valoración racional de las pruebas, una valoración racional de las pruebas. Y entonces si vas a tomar en cuenta lo que te dijo él o la perito, ok, de acuerdo, él o el psicólogo que está participando, ok, tómalo en cuenta, pero razona por qué lo estás tomando en cuenta. Y razona por qué lo estás tomando en cuenta en relación a la participación del niño, niña o adolescente. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A mí en lo personal me encantó. Yo siempre les digo a mis alumnos que la materia de argumentación jurídica es la más importante de la carrera, que no la vean como la materia de relleno. Digo, esta materia la van a utilizar en todas. Claro. O sea, se quieran dedicar a lo que se quieran dedicar, tienen que ser expertos en argumentación jurídica. Por supuesto. Y creo que ahora lo tenemos más reforzado que nunca. Y lo otro que me quedo reflexionando mucho es, a ver, quien crea que entrar al nuevo código va a ser nada más mudarnos a la oralidad, está muy equivocado. Es necesarísimo que le entremos duro al estudio del código. Estaba yo viendo aquí de reojo el engargolado, está fabuloso, está todo apuntado, está todo correlacionado, tiene colores, se ve que está muy estudiado y pues la invitación es que todos tenemos que sacar un código y empezarlo a estudiar así, porque sí está diferente. Sí. Está muy diferente, No es nada más ir a las audiencias. No, nada más es ir a las audiencias, no, está diferente. No es la bienvenida a la oralidad y ya, o sea, es... No es la oralidad familiar como la tenemos en Guanajuato, tiene mucho pues, pero es diferente. Tenemos el desafío sí. de estudiar, y en serio, así como lo trae el licenciado, estudiado con colores y con flechas. Así es. Pues, Terry nos acompaña. Quisiéramos otorgar este reconocimiento, licenciado, la verdad, muy agradecidos y encantados con la plática. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato, y la Asociación Justicia y Dignidad para los Impartidores de Justicia de Guanajuato AC otorgan el presente reconocimiento a Daniel Aguilera Cid por su participación en la conferencia Teoría del Caso, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchísimas gracias, licenciado. No, al contrario, el agradecimiento ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento ya. Gracias. Y muchas gracias a todos los que vinieron, que tenemos casa llena. Esto sí se trata de ser taquillero, licenciado. No, mira más. Estoy haciendo taquillero. Tenemos casa llena. Muchas gracias también, Cristina, pues que nos acompaña siempre. Muchas gracias. No, el honor es mío. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias.